Bueno, pues que el caso Begoña preocupa a Pedro Sánchez es tan obvio como que se ha convertido en Pedro I el cartero. Ella, por lo visto, enviaba cartas de recomendación, 2 al menos. Él envía cartas a los ciudadanos, 2 al menos. Empieza a aparecer ya el matrimonio Fournier, no tienen más que cartas. Pero bueno, dicho eso, cuidado porque el PSOE y Pedro Sánchez tienen otros casos. Tiene el caso Tito Berni, tiene el caso Koldo barra PSOE, tiene el caso Carreteras, donde hay un audio donde se les ve presionando para alterar los concursos. Qué casualidad, qué cositas más raras. Bien. Y tiene el caso Pegasus. No perdamos de vista el caso Pegasus, porque el caso Pegasus es donde todo se puede acabar uniendo. ¿Por qué? Porque le entraron en el móvil de Pedro Sánchez y por tanto puede haber conversaciones ¿de qué? Pues de los negocios de Begoña Gómez. ¿Y quién se supone que es el que entró dentro, el que espió ese móvil? Pues Marruecos. Escúchenle un momentín porque hay novedades. Escúchenle a Pedro Sánchez y les explicamos las 5 cositas que ya han salido, que cuidado que también lo tienen atemorizado, más allá incluso que el tema Begoña Gómez. Sobre Marruecos y España. Señoría, usted me dice por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no? Yo, señoría, le digo claramente, a diferencia de otros presidentes de gobierno, yo no tengo ningún problema con mi móvil. Ninguno. Ninguno. Ninguno, no, a lo mejor tiene 5. ¿Vale? Vamos con lo que ha empezado a ocurrir ya. ¿En qué? En ese tránsito de información, Israel. ¿Por qué Israel? Israel es el país al cual pertenece esa empresa, NSO Group, que es la que fabrica Pegasus. Pegasus es el sistema con el que se espía. Son empresas de inteligencia militar y obviamente los gobiernos tienen control sobre ellas. Vale, ¿qué ha ocurrido? Israel coge la información que no nos quiso enviar a nosotros, no me extraña, y sí que se la envía a Francia. ¿Por qué? Porque hubo un espionaje también a Francia. ¿Y desde dónde? Pues esperen porque se lo vamos a explicar, porque esto ya son datos del material que ha enviado Francia a España, al juez que está llevando esta historia. Bien, atención, hecho número 1. La investigación en Francia comenzó en 2021, la de Francia, por ver qué había ocurrido, e hizo detonar las relaciones con Marruecos. ¿Qué ocurrió? Bueno, el enfado fue tal por parte de Macron que precisamente lo que se evidenció era que lógicamente lo que descubrieron que les habían espiado no eran cositas de nada. No, era material muy sensible. Pero cuidado, hecho número 2. Los medios franceses narraron una muy dura conversación telefónica entre Macron y Mohamed VI, el rey de Marruecos. Y Francia se posicionó contra Marruecos en lo que más le podía doler, en el Sáhara Occidental. Eso que demuestra que a Macron no le tenían pillado. Es decir, habían conseguido entrar hasta el fondo del móvil, habían conseguido determinadas cuestiones estratégicas para Francia, pero él no se sentía chantajeado, porque si no, no les hubiese tocado la cara en lo más sensible para ellos, que era el Sáhara. Hecho número 3 que ya sabemos. Francia ha comunicado ya que cuenta con evidencias de hackeo no solamente al gobierno, a periodistas, diputados y sí, miembros del gobierno. Como resulte que el patrón, y tiene toda la pinta, es el mismo, porque si el autor es el mismo y el sistema de espionaje es el mismo, lo lógico sería que el equipo que manda sobre ese espionaje hubiese sido incluso el mismo o comandado por los mismos, con lo cual el patrón de entrada de hackeo de espionaje debería ser el mismo. Como sea el mismo, cuidado que puede haber información muy sensible, comentarios muy llamativos, frases muy escandalosas y a lo mejor datos muy sensibles para Pedro Sánchez. Vamos con 2 hechos más que ya se conocen precisamente de esta investigación. El juez Calama, atención, quiere comparar precisamente esos informes, los informes de la investigación francesa, que ya se los han enviado, y los quiere comparar precisamente para sacar conclusiones con el análisis que él está realizando a través del Centro Criptológico Nacional. ¿Qué es lo que quiere? Cruzar los dos. ¿Por qué? Porque busca justo lo que puede haber maniatado a Sánchez. Porque si hay una diferencia clara con respecto a lo que ocurrió en Francia y lo que ha ocurrido en España con el espionaje, solamente es la reacción de Pedro Sánchez. ¿Y eso qué implicaría? Pues si lo que cambia es la reacción de Pedro Sánchez, lo que cambia es lo que han encontrado sobre Pedro Sánchez, obviamente. ¿Por qué Pedro Sánchez se ha convertido en un auténtico felpudo de Marruecos? ¿Por qué, sin embargo, Macron se atrevió a tocarle la cara en lo más sagrado para Marruecos? Obviamente porque lo que habrían encontrado de Pedro Sánchez sería mucho más sensible, mucho más personal, mucho más delicado que lo que encontraron de Macron. Y quinto hecho, atención, el juez Calama ya ha avisado de que quiere irse allá a NSO Group, físicamente, NSO Group, la empresa propietaria, la que ha elaborado Pegasus y que está en Israel, que quiere irse allí a buscar esa información él, que le abran el ordenador, que pueda empezar a investigar él, a buscar, a rastrear él o su equipo técnico, evidentemente. Cuidado porque eso puede ser absolutamente decisivo para Sánchez. Ya tiene el juez Calama lo que le ha enviado Francia, ya tiene la comparativa entre lo de Francia y lo que habría ocurrido aquí. Y ya sabe qué es lo que tiene que buscar y evidentemente tiene que ser algo que atemorizó a Pedro Sánchez. Cuidado que no solamente Begoña Gómez, no solamente Tito Berni, no solamente Koldo PSOE, no solamente caso Carreteras también, que es una cosa de vergüenza en Ávila, no.
Además, cuidado, porque el caso Pegasus sigue avanzando y esto le quita el aliento también a Pedro Sánchez. Y lo que ha dejado claro el presidente en todas sus intervenciones es que no hay absolutamente ninguna base en la causa penal que se ha abierto contra su mujer, ninguna. Lo ha dicho por activa y por pasiva. Y lo cierto es que a día de hoy, por mucho que se llame a declarar a Begoña Gómez, la realidad es que no hay en la causa ni una sola prueba incriminatoria contra ella, ni una sola, ni una sola. Es más, si hay algo en la causa son pruebas exculpatorias. O sea, bueno, curso CCC de acercamiento al derecho. No puede haber causa si no hay indicios. Señor Puente, de verdad, ¿usted, en serio, que ha estudiado Derecho? ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En la Academia de Divertido Ping-Pong o dónde? O sea, pero ¿de qué estamos hablando? Dice, no, lo que hay son pruebas exculpatorias. No, las pruebas exculpatorias no son pruebas, no se incluyen en ningún sitio. No hay causa si es exculpatorio. En ese caso se rechaza la denuncia. ¿Pero qué me está contando este señor? Ahora, mire, por lo menos tenemos que agradecer algo. Ha dicho el presidente y no ha dicho el puto amo. Algo vamos ganando. Algo vamos ganando. Bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Velas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Vamos a ver lo que está pasando, porque más allá de la campaña Fango, que no es que la lidere Óscar Puente es uno más. Yo sé que a él le encantaría que dijéramos que la lidera, pero es que él no lidera nada. Él lidera a lo mejor pues determinadas cosas que se sueltan en el concierto de Taylor Swift, donde estaba, pero aparte de eso es que no lidera absolutamente nada. Bien, lo lidera un señor llamado Pedro Sánchez, que evidentemente no es que esté nervioso, está nerviosísimo. Y está nerviosísimo porque justo lo que ocurre es lo contrario de lo que está diciendo Óscar Puente, de lo que dice Teresa Rivera, de lo que dice María Jesús Montero, de lo que dicen todos ellos, ¿vale? Y lo que está ocurriendo es precisamente que se empiezan a acumular pruebas, entre otras sacadas del informe de la UCO, donde decían ellos que no había nada. Pues menos mal que no había nada, porque es el soporte de una imputación. Por cierto, ya también con participación de la Fiscalía Europea. Señores de la acusación de la fachosfera, ¿la Fiscalía Europea también forma parte de la fachosfera? También. Es que es una cosa maravillosa. Bien, vamos a analizar el número de años que podrían llegar a caerle si se van conformando, si se van confirmando todas las pruebas y todos los indicios que ya se están aportando en esta causa abierta contra Begoña Gómez, porque empieza a sumar años. Los tipos delictivos de los que se le acusa no son suaves, no son suaves. Tenemos el tráfico de influencias, tenemos la corrupción en los negocios y cuidado, porque hay una parte que no está incorporada, pero que empieza a coger muchísima fuerza jurídica. Y es el tema de una posible imputación, es decir, ampliación de esa imputación e incorporación o una pieza separada, lo que haga falta, pero por la parte de apropiación indebida del software, en el cual está toda la cadena probatoria íntegra ya. O sea, muchísimo cuidado con esto. Pero bueno, esta es la versión judicial, es la versión de los hechos, y luego tienen la versión Fango, escuchen. Qué palabras tan miserables, intentar enfangar a personas honradas del entorno familiar del presidente. ¡Qué miserable! Qué miserable de ver un cargo a tener que estar haciendo la pelota todo el santo día, de verdad. Miguel Ángel, ¿qué tenemos nuevo de todo lo que está pasando? Porque ya se ha confirmado, efectivamente, que el número de contratos se disparaba con Barrabés. Prácticamente 22-24 millones acumulados totales, de los cuales 17 corresponden a contratos procedentes de administraciones socialistas. Hay una concentración muy llamativa en Red.es, que casualmente encima estaba comandada por un socialista. Curioso. La forma de conceder, la misma para los 3 contratos de Red.es, que justo es donde aparecen en 2 de ellos las cartas de recomendación. Hombre, es de entender que a lo mejor el tercero, después de 2 cartas de recomendación, ya no lo necesitabas, ¿no? Ya casi dijeron, mira, no nos la mandes, que es la misma, ¿para qué? Si ya la tenemos aquí enmarcada. Pero empiezan a aparecer pruebas, indicios, cada uno que le llame como quiera, excesivamente llamativos y muy subrayados por parte de la UCO. Sí, Carlos, porque ya en esta investigación que cada vez se va ampliando más, yo creo que lo más importante de los últimos días y de esta semana precisamente es esa pieza separada que abrió el juez Peinado para que investigue la Fiscalía Europea, que además adelantamos en Libertad Digital, donde se están investigando ya los contratos con fondos europeos de Barrabés. Es decir, aquí ya no es el juez Peinado que se ha echado al monte y tal. Aquí ya tienes al juez Peinado, a los 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que respaldaron la investigación de Peinado y a la Fiscalía Europea. Mucho ojo, porque la investigación del caso Begoña Gómez está cogiendo velocidad de crucero. Pero es que además de esa pieza separada para investigar los fondos europeos, como tú bien decías, Carlos, ahora empieza a surgir ya, y empiezan ya algunas acusaciones a moverse para que se amplíe la investigación a esa apropiación indebida o incluso malversación por parte de Begoña Gómez cuando se puso a su nombre esa aplicación de software de la Complutense. La Fiscalía Europea, por ejemplo, sí ha incluido una posibilidad de malversación.
Efectivamente. entre los indicios de en delito los que observa. contratos de Barrabés, efectivamente, ya habla de prevaricación, de malversación, de tráfico de influencias, pero es que en la parte del Estamos hablando de software, muchos delitos, ¿eh? en la parte del software, Carlos, es apropiación debida o malversación. Y digo malversación, ¿por qué? Porque ella era la directora de la cátedra y porque ella fue la que firmó los pliegos técnicos del contrato. Es decir, si no tiene ningún tipo de responsabilidad, ¿por qué ella firma ese pliego? Eso la involucra directamente y ya no estaríamos hablando de una apropiación indebida, sino de una presunta malversación. En apropiación indebida nos podríamos ir a un máximo de 6 años de prisión. Creo que y la malversación es todavía más grave. Buf, 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 buf. Raúl, ¿hasta dónde crees que va a llegar esta historia? Porque esto no ha hecho más que empezar. Es que la denuncia se ha presentado como quien dice ayer, ha sido admitida como quien dice hace mediodía. Están nerviosísimos, vemos ya la participación efectivamente y la colaboración de la Fiscalía Europea, ya hay ratificación por parte de la Audiencia Provincial, va a una velocidad que solamente puede tener una explicación, obviamente, y es que los indicios son tan contundentes que exigen actuar inmediatamente porque si no pueden destruir el material probatorio. Yo no sé hasta dónde va a llegar, es difícil saberlo, pero sí que estoy convencido de que, como mínimo, Begoña Gómez tendrá que ser procesada y llevada al banquillo de los acusados. Luego se someterá a un juicio y ahí ya veremos lo que sucede. Lo que me parecería un escándalo es que, con todo lo que conocemos, y la instrucción concluyera sin que fuese procesada. Además, me da la impresión de que están consiguiendo que el juez Peinado, pues, quiero decir, tocarle las narices así a un juez que además está cerca de la jubilación, en la fase de instrucción, no es muy inteligente. Y luego otra cosa, porque nos estamos acostumbrando ya y no nos llaman la atención auténticas barbaridades. Lo que acaba de decir Óscar Puente, o sea que el argumento es una acusación de prevaricación, es que literalmente. no, y el argumento exculpatorio es que Pedro Sánchez ha dejado claro en sus diferentes comparecencias que no hay nada. O sea, que a cualquier español nos acusan nos ponen una denuncia, nos abren un procedimiento judicial y nosotros decimos no hay nada y ya está, se tiene que cerrar. Pero bueno, será el juez el que al final de la instrucción, en una primera fase, tendrá que decidir si se procesa o no a Begoña Gómez. Yo creo que es evidente que va a ser procesada y luego se celebrará un juicio, pero aquí Begoña Gómez está siendo tratada como cualquier otro ciudadano, tiene sus derechos de defensa, la tutela judicial efectiva y tendrá que defenderse en un procedimiento judicial como todo el mundo. Que conviene recordar que la condición de imputado es la función fundamental que tiene es garantizar el derecho a la defensa de quien está siendo investigado. Sí, porque decir vas que a no ser se está acusado, cometiendo porque eres ningún acusado. abuso, ni lo Totalmente. que se está diciendo desde el gobierno es que Begoña Gómez, por ser mujer del presidente del gobierno, tiene que tener un trato diferente al resto de los españoles. Pues escucha, porque a mí que me Marlaska. digan qué ilegalidad, qué abuso, en qué momento no se ha respetado en todo el procedimiento el derecho a la defensa de Begoña Gómez. Está siendo impecable el juez en ese sentido. Pues escucha a Marlaska, responsable último y jefe, por lo tanto, de los distintos cuerpos policiales, incluido obviamente de los que están metidos como Policía Judicial. El otro día veíamos a Félix Bolaños exigir el ministro de Justicia, este caso se tiene que cerrar. Pero ¿de dónde se ha escapado? O sea, semejante, pero si es que es una cuestión absolutamente dictatorial, pero ¿cómo puede decir usted desde el Ejecutivo este caso se tiene que cerrar? Es que se le tenía que dar la cara de vergüenza después de la dimisión. Pero ahora vamos a escuchar a Marlaska con su insinuación de prevaricación. Y causa mayor extrañeza cuando se podía haber hecho, en su caso, la semana que viene, cuando la declaración la ha señalado para el 5 de julio. Y causa todavía más extrañeza si tenemos en cuenta que tenemos un informe de la Guardia Civil donde alude a la inexistencia, a la ausencia de cualquier tipo de irregularidad en los hechos objeto de denuncia por parte de sindicatos caracterizados por instrumentalizar, y es así, los procedimientos penales. Yo me quedo a cuadros con lo que está pasando en España. Este señor, que viene de ser magistrado, este señor está insinuando prevaricación por parte de la justicia española. Y se ha quedado tan ancho. Si de veras todo llama la atención, entonces es que hay una maquinación, ¿no? Entonces es que se están utilizando los medios de la justicia con un fin absolutamente malo, absolutamente negativo y absolutamente electoral, ¿no? Que sería perjudicar al Partido Socialista. Eso es lo que está queriendo decir. O les está lanzando un mensaje a la Guardia Civil y les dice, ¿queréis que os pase lo mismo que a Pérez de los Cobos? ¿Qué es lo que está haciendo Marlaska? O sea, es que hemos entrado ya en un terreno de no ansia, sino de plasmación dictatorial en España, que es surrealista. Pero bueno,
Eso es lo que dicen ellos, desde el Gobierno, que deberían estar callados porque el Ejecutivo no puede interferir en un proceso judicial. A ver quién se lo explica a ellos. Pero dicho eso, esta es la realidad de los delitos que aparecen plasmados. Van a haber dos tipos delictivos y los años que tienen emparejados en caso de que efectivamente se confirmase que ha habido ese comportamiento ilícito y que además se le tiene que aplicar la pena. Y hay un tercero, que ahora se lo vamos a explicar, que como se sumase es que esto ya se desborda. Pero es que esta es la historia, es que la gravedad de los hechos que ha cometido haciendo sus negocios Begoña Gómez puede ser elevadísima. Vamos allá, el primero de ellos, tráfico de influencias, aparece recogido en el 429 del Código Penal. El particular, ella, que influyera en un funcionario público, ¿quién sería? ¿Quién sería? Anda que hay uno bien cerca, ¿verdad? Prevaliéndose de su situación, ya te digo ya, de relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico. Los concursos de Barrabés y Barrabés le hacía el máster y Barrabés le ponía la sede de Guacalúa porque Guacalúa pagaba al Africa Center que lo dirigía ella. Es que es de cajón. Pero bueno, a partir de ahí, atención, prisión de 6 meses, la pena mínima a 2 años. No está mal, pero vamos con el siguiente, porque seguían acumulando. Bien. Corrupción en los negocios, 286 bis del Código Penal. El directivo, administrador, empleado, colaborador de una empresa mercantil, ahí está, de una sociedad, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza. Pues ahí está, la misma explicación que para lo anterior. Bien, atención, prisión de 6 meses a 4 años. 4 más 2 en mi pueblo dan 6. Bien, pero vamos a la ampliación, porque claro, esto es de lo que ya está metido y aceptado. Está metido en la denuncia y aceptado judicialmente. Pero es que acaba de saltar el tema del software. Es que había un software necesario para la cátedra, para el máster, que tenía regalado Begoña Gómez, que también podríamos analizar qué pintaba ahí una persona sin titulación universitaria. Pero bueno, ella coge, se lo lleva y se lo anota en su sociedad, de la que es propietaria al 100%. Me lo llevo. Se hizo un me lo llevo y se acabó la historia. Bien, pues eso se llama apropiación indebida, 253 y 254 del Código Penal. Dependiendo de cómo se considerase la gravedad y la plasmación de este delito, es que estamos hablando de castigado con penas del artículo de 6 meses a 3 años o, en caso de que se considerara más grave, de 1 a 6 años. Yo no sé si se considerarían unos tipos delictivos dentro de los otros, pero que tú tengas tráfico de influencias o corrupción en los negocios no parece que se pise con me llevo los muebles. Son dos cosas muy distintas. Y si por un lado te lo llevas y por otro lado hay tráfico de influencias, es que empezamos a sumar años de prisión, Miguel Ángel. Y esto es una auténtica barbaridad, lógico, básicamente, porque es que no se pueden hacer determinadas cosas. Es que empezamos ya a tener encima de la mesa una batería de presuntos delitos que es increíble, porque es que el caso Begoña Gómez tiene muchas ramificaciones y no nos tenemos que olvidar... Hay más presuntos delitos que presuntas cartas de Sánchez, fíjate tú si hay. Y no nos tenemos que olvidar, Carlos, de la otra parte de la investigación que está aparcada pero no descartada, que es el rescate. Bueno, totalmente. A Europa, Sí, porque es verdad que la Audiencia Provincial de Madrid dice... juez Peinado, céntrese usted en estos contratos, que hay indicios concretos. Pero si de ahí salen más datos, efectivamente, a Globalia. lo otro no está archivado la investigación, ha dicho que de momento se centre en esto. Pero claro, a lo largo de la investigación pueden aparecer nuevas informaciones y ojo, porque si ya metemos el rescate de Europa, ya Pedro Sánchez lo tiene todavía más complicado que nunca, porque ya podría haber incurrido Pedro Sánchez y sus ministros que participaron en el rescate en presuntos delitos de prevaricación y otra vez de malversación. Yo empiezo a pensar que aquí hay una diligencia clave, que es pedir, porque que yo sepa, en mi tierra, hacer las cosas gratis, pocos. Entonces habría una diligencia que sería la pera, que sería, venga, díganos qué es lo que tiene. Vamos a poner las cuentas boca arriba. Y como se realice esa diligencia, veremos, porque lo mismo entramos en otro terreno, Raúl. Sí, es que el tráfico de influencias como tipo penal a veces es complicado de demostrar. Es muy difícil de probar. Porque es una cosa que puede ser muy evidente, en este caso está más que acreditado, no, sin entrar en el terreno puramente jurídico penal, pero sino de tráfico de influencias, lo que significa en español. Vamos a ver, está acreditado que esta señora es la única que en España tiene una cátedra y un máster sin tener titulación universitaria. Eso, ¿por qué? Evidentemente, porque es la mujer de Pedro Sánchez. Sabemos que a esta señora le reciben las grandes empresas, Sindra, le patrocinan actividades, hasta le regalan softwares. ¿Por qué? Porque, evidentemente, porque es la esposa del presidente del gobierno. Eso es un tráfico de influencias como la copa de un pino. Otra cosa es que eso hay que demostrarlo desde el punto de vista
de un proceso penal y es complicado. Pero cuando ya entra la apropiación indebida, la malversación y sobre todo la malversación de fondos europeos, ojo que ahí ya no es una cosa tan difusa como el tráfico de influencias, que puedas decir, claro, bueno, ¿cómo demuestras que le daban la cátedra o que la recibían por ser mujer de presidente del gobierno? Es verdad, demostrarlo es complicado, pero llevarse un software que no es tuyo, eso se demuestra fácilmente. Quiero darle paso a Fernando de Rosa. Él es magistrado, ahora está en terreno político, pero es magistrado y tiene todo el conocimiento jurídico que ustedes se puedan imaginar. Pero antes de eso, quiero que escuchemos a Óscar Puente. A Óscar Puente y luego a otra persona. Pero vamos con Óscar Puente porque es que lanzan unas barbaridades jurídicas que no tienen nombre. La prueba documental, lejos de abonar la tesis de la denuncia, lo que hace es exculpar a la denunciada. Y no es cualquiera quien la elabora, es la Guardia Civil. Por tanto, no hay en este momento razones diferentes de las que tuvo en su día el juez para no llamar a declarar a la denunciada. Y por tanto, la decisión tomada en este momento y anunciada a través de los medios de comunicación es evidente que solo se puede interpretar en clave electoral. Bueno, pues después de semejante declaración en la que está insinuando una prevaricación como la copa de un pino, que, bueno, digo yo que en algún momento se empezarán a revisar este tipo de declaraciones, pero por si hay poco, pues vamos con Pilar Alegría. Que todo este proceso está resultando claramente extraño y burdo, absolutamente tranquilos. Somos perfectamente conscientes que aquí no hay nada, lo único que hay es una denuncia que se basa en bulos y en falsedades de un grupo de la ultraderecha como es Manos Limpias. Fernando de Rosa, ¿cómo estás? Pues muy bien, asombrado de todo lo que estoy escuchando de estos ministros, ¿no? que creo que no han pasado de primero de democracia, ¿no? Mira, está bien indicado porque esto ya no llegas ni a primero de derecho, efectivamente es no llegar ni a primero de democracia, es que están lanzando acusaciones contra la justicia sistemáticamente, están acusando de prevaricación de una forma abierta, o sea, si no hay nada, no se coge una denuncia, no se acepta. Se tumba y se acabó, que si bulos, que si sindicatos de ultraderecha, o sea, falta hablar de raticulín y una nave espacial. Es que es surrealista, pero son ministros. No, son ministros, pero bueno, ya vimos lo que dan de sí, ¿no? Con ese acto que hicieron en Ferraz, que se daban golpes en el pecho y se llamaban que eran perros porque querían ser leales, ¿no? Ellos mismos se autodenominaron de esa manera, la propia candidata al Partido Socialista. Yo creo que nunca hay que perder un poco el criterio, nunca hay que perder un poco la vergüenza, y yo creo que los ministros están últimamente en una desesperación que es peligrosa, ¿no? Porque yo he visto eso cuando nos pasaban esas intervenciones en las Cortes o en el Congreso de Maduro, en Caracas o en Nicaragua, ¿no? Estamos a nivel de... Es que es nivel así, es que es literalmente cierto, Fernando. O sea, estamos en un nivel de ataque a la justicia que es propio efectivamente de la Venezuela chavista, de Maduro, de Kirchner, de este tipo de gente. Exactamente. Bueno, pero es lo que tenemos que hacer el domingo que viene, ¿no? Hacer un golpe en la mesa, decir basta ya y no queremos esa democracia autoritaria que nos quiere imponer por la puerta de atrás Pedro Sánchez y sus ministros. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, no te voy a pedir que te metas a analizar un caso que no conoces, pero bueno, por la información que estás teniendo, ¿tú tienes la sensación de que los indicios, lo que se aporta, las pruebas documentales, las cartas de recomendación, la certificación de que se disparó el número de contratos públicos para Barrabés, de que hay una concentración muy llamativa en torno a una empresa muy concreta pública, Red.es, que estaba comandada por un socialista, que la forma de adjudicarlo, la fórmula, las personas que lo firman, las fechas en las que se firma? Estoy diciendo todo cosas que aparecen en el informe de la UCO. Es que están mintiendo hasta en eso. Dicen, el informe de la UCO ha rechazado. Pero uno, el informe de la UCO no tiene potestad para rechazar nada. Y dos, no es verdad. No hace más que aportar información que ha sido tomada en cuenta por el juez Peinado y por la Audiencia Provincial y han dicho, claro que hay base. ¿Tú observas esa base, Fernando? Hombre, un juez lo ha tenido en cuenta. Una audiencia, 3 magistrados han dicho que ha de continuarse la investigación. La Fiscalía Europea ha intervenido para que haya también una investigación. Por tanto, base absolutamente. Es que la instrucción, la investigación tiene esa finalidad, determinar si los indicios se convierten en pruebas y luego hay suficientes para sentar a alguien en el banquillo y, por tanto, que se quede la presunción de inocencia, quede desbaratada y que haya una responsabilidad. Es que eso es lo común a todos los ciudadanos españoles. La señora
Begoña Gómez no es nadie especial en la justicia y en España. Eso es lo que ocurre todos los días en los juzgados, y si tú eres inocente, te defiendes y te darán la razón, y si eres culpable, te condenarán. Lo que hay que dar explicaciones en los juzgados. Pero bueno, eso a la investigada. Pero el presidente del gobierno y los ministros lo que tienen que hacer es dar explicaciones políticas, que es lo que se le está pidiendo a la oposición. La justicia ya actuará con base e indicio. Y por cierto, la UCO, como tú muy bien dices, es cuerpo auxiliar del juez. El juez determina lo que tiene que investigar la UCO. La UCO ni dice que no hay pruebas o dice que hay pruebas, recopila documentos, y quien le corresponde ordenarlos y determinar si son suficientes en un caso es el juez. Por tanto, ni el señor Óscar Puente, ni la señora Alegría, ni el señor Bolaños, ni la UCO, ni la Fiscalía, es el juez de instrucción en España. Fernando, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Seguiremos hablando contigo porque, bueno, pues si va saliendo más información, pues seguiremos cotejándola con magistrados, no con Óscar Puente, obviamente. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Un abrazo. Bueno, nos vamos a ir al siguiente bloque. Atención, porque en el siguiente bloque vamos a hablar de una estrategia muy curiosa, la ha desarrollado Pedro Sánchez, se ha unido plenamente a Begoña Gómez, la ha llevado a mítines, la ha exhibido, y cuidado porque esto tiene una explicación. Y es que el delito de tráfico de influencias no marca uno cuando no es cargo público y exige marcar al cargo público a través del cual hayas actuado. Cuidado que la estrategia defensiva no es tanto de Begoña Gómez, sino que es la suya.